Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de Cristal. Urna de Cristal. Urna de Cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal TV se abre para que usted conozca las políticas mineras y de combustible. ¿Sabe usted cómo se está enfrentando la minería ilegal? ¿Sabe cómo se fija el precio de la gasolina? ¿Sabe usted qué plantea la reforma del Código Minero? ¿Ustedes sabían que el Gobierno Nacional ha llegado a zonas que antes no tenían energía como Solano, Caquetá y Orocué en Casanare? Participe en www.urnadecristal.gov.co, en nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov y con nuestros teléfonos en la línea gratuita nacional 018.000 111945, 018.000 111946 y en Bogotá al 220-1808. Nuestro moderador de la teleconferencia de hoy es John Jairo Ocampo, el secretario de prensa de la Presidencia de la República. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos que están en Urna de Cristal TV, el único programa en la televisión colombiana que abre espacio a la participación ciudadana y en la que el gobierno nacional responde. Hoy con un tema de mucha importancia para el gobierno, de mucha importancia para el país, como es el tema de la locomotora de la minería y el sector energético. Nos acompañan esta noche pues el señor ministro de Minas, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Señor ministro, muy buenas noches y gracias por atender este llamado de Urna de Cristal. Gracias, John Jairo, un gran gusto estar en este programa, qué bueno que tengamos este espacio. Ojalá todos los televidentes empiecen a llamar por teléfono, manden sus mensajes vía correo electrónico, vía Twitter, para que tengamos este diálogo amplio, abierto, claro, transparente, como debe ser la Urna de Cristal. También saludamos al doctor Orlando Cabrales, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Doctor Cabrales, bienvenido. Buenas noches, John Jairo, un placer estar aquí con ustedes, un saludo especial a todos la audiencia y pues muy complacido de tener la oportunidad de mostrarle a los colombianos cómo los hidrocarburos realmente constituyen esa palanca para el desarrollo del país. Y el doctor Juan Carlos Caiza, que ya repite en Urna de Cristal, el ministro y el doctor Cabrales pues están por primera vez con nosotros. El doctor Caiza ya hemos hecho una Urna de Cristal sobre el tema de la energía en sectores no interconectados. El doctor Caiza es el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas. Muchas gracias por atender este llamado. Muchas gracias, John Jairo, contento de estar aquí y va a ser un buen espacio para poder conversar sobre las estrategias para llevar energía eléctrica a las zonas no interconectadas. Bueno, señor ministro, para comenzar y un poco con la actualidad, con lo que ha pasado en los últimos tiempos, precisamente lo que sucedió la semana anterior con el señor presidente, que hizo un anuncio muy importante en Río de Janeiro, en la cumbre de Río +20, que es una de las cumbres pues, sobre el tema ambiental más importante. Básicamente, cuando el presidente habla de 17.6 millones de hectáreas en reserva estratégica, ¿qué quiere decir y eso qué significa? Bueno, John Jairo, una de las principales noticias que dio el presidente la semana pasada y particularmente en la cumbre de Río +20 fue la declaratoria de 17.6 millones de hectáreas de nuestro territorio como áreas mineras estratégicas. Esto quiere decir que los colombianos hemos identificado que en esas 17.6 millones de hectáreas hay recursos estratégicos para el país. Esto significa, por ejemplo, que tenemos información sobre el recurso de uranio, sobre las posibilidades de que allí existan unos yacimientos, unas reservas muy importantes de coltan, de las llamadas tierras raras, que son hoy indispensables en el mundo, en la industria de microprocesadores o la de turbinas de aviación. Son unos minerales que el mundo entero está mirando y nosotros tenemos que conservarlos y tenemos que desarrollarlos apropiadamente. ¿Dónde están esos minerales? Pues precisamente en aquellas partes de nuestro territorio de mayor riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad. Los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés,
partes del Amazonas, partes de Guaviare. Entonces lo que hicimos al llevarlas a esta categoría de reserva es que sobre esas áreas ya no se podrán solicitar títulos mineros, de esos títulos que se pedían solo con la cédula y que se otorgaban de manera indiscriminada. Quedan en ese sentido protegidas esas áreas. De manera que con esto, y por eso la importancia que hizo el presidente al anunciar este importante paso en la Cumbre de Río, es que aquí si va a haber minería, va a ser una minería controlada, ordenada, no sobre la base de quién quiera pedir títulos mineros, sino sobre la base de dónde quiere el Estado desarrollar alguna actividad minera. La gran mayoría de estas áreas las vamos a conservar, las vamos a dejar en su estado original. Seguramente habrá proyectos mineros en algunas partes, pero muy puntuales, con lupa. Y allí no podrá llegar cualquiera, tendrán que ser empresas con reconocida idoneidad, con altos estándares en lo ambiental, en lo social, en el manejo también de las comunidades indígenas que participen de este proyecto. De manera que con esto lo que hacemos es proteger una parte muy importante de nuestro territorio para que allí no siga esa proliferación de títulos mineros, sino que el desarrollo sea ordenado, sea controlado y sea bajo altos estándares ambientales, laborales y sociales. Ese es el gran paso que dio el presidente Santos al hacer este anuncio la semana pasada en Río de Janeiro. Ya tenemos muchas preguntas por las redes sociales. Andrea. Otra de las preguntas que nos llegó a nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgo. Nos escribe @razón pública. ¿Cuándo se va a conocer un borrador sobre la reforma al Código Minero? Señor ministro. El texto del borrador del Código Minero, la reforma al Código Minero, ya fue discutido al interior del gobierno, en el Consejo de Ministros. Estamos en esta etapa iniciando el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas, con los afrocolombianos y la comunidad rom. Esto es un requisito de ley que nos exige tener este proceso de socialización con las comunidades indígenas, de forma tal que ellas conozcan de primera mano cuál es esa reforma que le queremos hacer al Código de Minas. De manera que tan pronto iniciemos ese proceso de consulta previa, tendremos ya un borrador circulando ampliamente en el país. Una vez surtida la consulta previa, el proyecto será presentado a consideración del Congreso de la República y en particular ingresará por las comisiones quintas, que son las competentes para discutir estos asuntos. De manera que a partir del 20 de julio y durante la próxima legislatura, un tema central en el debate en el Congreso será la discusión de la reforma al Código de Minas. Esta es una reforma fundamental para darle a la autoridad minera más herramientas que permitan caducar los títulos que fueron otorgados en el pasado y que realmente no están cumpliendo ninguna función diferente a ser utilizados para la especulación o el engorde de esos títulos. Vamos a tener más herramientas para poder revocar, declararle la caducidad a esos títulos. También este código va a ser fundamental para dotar al Estado colombiano de más herramientas para combatir la minería ilegal, sobre todo esa minería que está alimentando y financiando el conflicto, dándole recursos a las BACRIM, a los paramilitares, a la guerrilla. Necesitamos más herramientas para combatir ese tipo de minería. Este código también al mismo tiempo logra algo fundamental y es definir por la vía de una ley de la República dónde puede haber y dónde no puede haber minería y en particular proteger a los páramos, proteger a los humedales, proteger a una gran cantidad de zonas del país que son vulnerables desde el punto de vista ambiental y donde no queremos que haya minería. Y por último, este código busca algo fundamental para miles de colombianos de bien que trabajan en la minería pero que desafortunadamente no han podido tener un título minero, es decir, que operan bajo condiciones de informalidad. Este Código de Minas lo que busca es facilitar la migración de la informalidad hacia la formalidad, que haya más mineros, de estos que vienen trabajando desde hace muchas décadas, de manera tradicional, ancestral, por una cultura familiar, que no han podido tener un título, que ahora queremos que entren a la formalidad, y esto significa tener acceso no solo al título minero, sino también a un crédito, a la capacitación, al acceso a mejores tecnologías. Queremos a través de este Código de Minas darle la mano a esos mineros tradicionales para que
se legalicen y al mismo tiempo también ellos cumplan con unos estándares en lo ambiental y en lo laboral. Algo fundamental de la formalización minera en nuestro país es que le va a permitir a muchas familias que hoy en día viven de la minería hacerlo de una forma abierta, con el apoyo del Estado, no de espaldas al Estado colombiano. Muy bien, ministro, ya tenemos llamada desde Obo Huila a Carla Pérez. Carla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Bueno, muchas gracias. La pregunta es sobre la gasolina, que por acá en el Huila es muy cara. No. Muy bien, muchas gracias, doña Carla. Bajaban un poquito. Muchas gracias. Bueno, señor ministro, el tema de la gasolina. Bueno, doña Carla, muchas gracias por su pregunta. Sabíamos que esa pregunta iba a llegar. Trajimos una ayuda audiovisual que nos facilita la explicación y que yo le pediría al equipo técnico que nos la facilitara para que veamos cómo se forma el precio de la gasolina y de la CPM en nuestro país. Es muy importante que todos los colombianos entiendan que esto no lo hace el gobierno de manera arbitraria o caprichosa, sino que se guía por una serie de pautas que debemos respetar y que debemos cumplir. En primer lugar, el punto fundamental, el punto de partida del precio de los combustibles es el ingreso al productor, es decir, lo que le pagamos al productor, que en este caso es Ecopetrol, propietario de las refinerías. En el caso de la gasolina, le pagamos 4.555 pesos por galón. En el caso del diésel o ACPM, le pagamos 4.776 pesos por galón. Esto es lo que recibe Ecopetrol como productor de la gasolina o productor de la CPM. Esto es apenas la mitad del precio de la gasolina y es el 59% del precio de la CPM. ¿Cómo definimos cuánto se le paga a Ecopetrol? ¿Cómo se remunera a Ecopetrol? Es exactamente el precio que recibiría Ecopetrol si en vez de vender esa gasolina o ese ACPM en Colombia, lo exportara. Es el precio internacional. Pero obviamente, como Ecopetrol tendría que incurrir en unos costos para exportar, le descontamos esos costos. Y por eso utilizamos el precio en el Golfo de México, donde podría colocar la gasolina o el ACPM, y le descontamos el precio del transporte, los costos del transporte de acá hacia el Golfo de México. Ese es el primer peldaño, el pilar sobre el cual están basados los precios de los combustibles. Después viene un segundo componente. A la gasolina y al ACPM le mezclamos biocombustibles, etanol en el caso de la gasolina, biodiesel en el caso del ACPM. Esos biocombustibles representan el 7% del costo en el caso de la gasolina, el 9% del costo en el caso del ACPM. Nosotros en Colombia, de mucho tiempo para acá, hemos decidido gravar el consumo de combustibles con impuestos, que muchos consideran altos. Estos impuestos van tanto al gobierno nacional como a los gobiernos departamentales y municipales. Sumados los impuestos, tanto los nacionales como los territoriales, tenemos 2.300 pesos por galón en el caso de la gasolina y cerca de 1.200 pesos en el caso de la CPM. Pero además de los impuestos, también tenemos que remunerar a los poliductos por donde se transporta la gasolina. Y también debemos remunerar a los mayoristas y a los minoristas que distribuyen los combustibles. La remuneración a los distribuidores es de 843 pesos por galón. Y en el caso del transporte por los poliductos, estamos hablando de cerca de 500 pesos por galón. Entonces, como ustedes ven, es una sumatoria de muchos componentes, dentro de los cuales los dos más importantes son la remuneración que se hace a Ecopetrol como productor, que corresponde a los precios internacionales, y los impuestos que pagamos, que en el caso de la gasolina son 2.300 pesos por galón. Muy bien, pero ministro, dado lo que ha venido pasando con el precio de la gasolina, pues yo sé que todavía nos queda una semana para que definan qué se espera, qué expectativa hay para lo que puede pasar con el precio para el mes de julio. Tenemos en el país la fórmula que nos define cómo se va fijando ese precio con el que nosotros vamos haciendo el ajuste mes a mes. Nosotros miramos el comportamiento del precio internacional durante los últimos 60 días. Si el precio está subiendo en el mercado internacional,
en Colombia también sube máximo un 1,5%. Eso es lo que pasó en los meses de abril, marzo, abril y mayo. Si el precio va bajando, el precio en Colombia también cae, con un límite del 1,5%. Como sabemos que en los últimos 60 días el precio internacional ha estado cayendo, pues naturalmente esto se reflejará en el precio en Colombia para el mes de julio. La tendencia es a la baja, seguramente los precios van a seguir bajando como ya lo hicieron en los últimos 2 meses. Muy bien, tenemos más preguntas en las redes sociales, Andrea. Así es, John Jairo, nos han llegado muchísimas preguntas a www.urnadecristal.gov.co. Por ejemplo, la siguiente que nos llega desde Cajicá y la envía Víctor Ballén. Nos dice, quiero saber si el precio del combustible de la gasolina va a bajar de precio para aprovechar que somos productores de petróleo. Se pregunta Víctor Ballén, es muy común que la gente piense que porque somos productores de petróleo, la gasolina debe ser barata. Sí, sobre todo porque tenemos el ejemplo de 2 de nuestros vecinos, Venezuela y Ecuador, que subsidian muchísimo la gasolina. Es decir, le cobran a los usuarios un precio muy inferior al precio internacional. En Colombia nos regimos por el precio internacional. ¿Cuál es la razón de esto? Nosotros en Colombia podríamos tomar la decisión de otorgar un subsidio muy grande a los combustibles, pero estaríamos afectando las finanzas públicas. Estaríamos dejando de recibir unos recursos, bien sea por los impuestos o las mismas utilidades de Ecopetrol, que son unos recursos de todos los colombianos, que son los recursos con los que nosotros podemos hacer la política social. Las familias que reciben el apoyo mensual a través del programa Familias en Acción, o los apoyos a los ancianos indigentes, o los recursos para el régimen subsidiado de salud, o los recursos que requiere el Estado colombiano para dar educación gratuita, se podrían ver afectados. Entonces, la política que tenemos en Colombia es de utilizar el precio internacional para, de esa manera, fijar el precio de la gasolina en nuestro país. Y los recursos estatales, dárselos esencialmente a quienes más los necesitan, a los sectores más vulnerables de la población. De otra parte, tampoco nos conviene dar unos subsidios o fijar un precio de la gasolina artificialmente bajo con cargo a las utilidades de Ecopetrol. La razón es muy de fondo. Colombia ha ingresado en las grandes ligas petroleras, pero tenemos que permanecer allí por décadas. Esto no puede ser flor de un solo día. Requerimos una empresa estatal fuerte, capaz de invertir grandes recursos en exploración, porque así como hemos llegado al 1.000.000 de barriles, tenemos que asegurar que nuestra siguiente meta es aumentar las reservas petroleras de Colombia, para que con más reservas podamos sostener esa producción de 1.000.000 de barriles por día durante mucho tiempo. Entonces, no debemos seguir una mala práctica, que es utilizar las empresas estatales petroleras para otorgar una gran cantidad de subsidios y perder el foco, que es mantener muy dinámica la actividad exploratoria para que el país pueda tener más reservas y mantener este ritmo de producción por años y por décadas. Muy bien, ministro. Pero a propósito del tema de petróleo, doctor Cabrales, en el tema de la ronda 2012, muchos se escucha hablar qué es ronda 2012 y qué expectativas hay de que el país siga en esa senda de producción de petróleo. Bien, pues precisamente para poder mantener esos niveles de producción, mantener un buen nivel de reservas, es importante continuar con la actividad exploratoria en Colombia. Y por eso este año tenemos este proceso que le hemos llamado Ronda Colombia 2012, que básicamente es un proceso competitivo de asignación de bloques para la exploración. Y eso es muy importante hacerlo y continuar con esta actividad de contratación, porque eso es lo que nos va a permitir mantener una buena actividad exploratoria para poder mantener los niveles de producción que hemos visto en los últimos años y darle sostenibilidad a ese buen momento que estamos viviendo hoy. ¿Por qué es importante hacer eso? ¿Qué significa eso para los colombianos? Significa básicamente 2 cosas. Primero es poder generar mayores recursos públicos vía regalías, vía impuestos, vía derechos económicos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Vía regalías, este año hemos girado, en lo que va corrido del año, hemos girado 3.7 billones de pesos para el Sistema Nacional de Regalías. La próxima semana vamos a girar una suma muy cercana al billón de pesos. Esos son recursos que ingresan al Sistema Nacional de Regalías y es importante para los colombianos porque van a financiar la salud, la educación, la infraestructura, el saneamiento básico, etcétera. También es importante porque la actividad petrolera, pues por supuesto, genera impuestos y también genera derechos económicos para la agencia. Son recursos que le ingresan a la agencia como consecuencia de esta actividad y que van a financiar los programas sociales del gobierno. Y por el otro lado, crea obligaciones sociales a cargo de las empresas. Y básicamente hay tres fuentes de obligaciones sociales a cargo de las empresas. Una, la licencia ambiental. La licencia ambiental contiene obligaciones sociales para las empresas, para invertirlas en las áreas de influencia de los proyectos. No solamente son temas ambientales, sino también inversiones sociales para mitigar los impactos sociales que generan los proyectos. También tenemos la actividad que viene, digamos, de las consultas previas con las comunidades étnicas, donde las empresas adquieren unos compromisos especiales con esas comunidades étnicas. Y también, por el otro lado, en los contratos de la ANH tenemos lo que le hemos llamado los programas en beneficio de las comunidades. Programas en beneficio de las comunidades que en estos contratos del año 2012 estamos afinando, estamos puliendo, de hecho estamos introduciendo que las empresas deben invertir por lo menos, como mínimo, el 1% de las inversiones en exploración y en el desarrollo de los proyectos para financiar esos programas en beneficio de las comunidades que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de las comunidades donde están los proyectos. Y también, por supuesto, la actividad de las compañías también generan mano de obra, también crean empleo. En esta ronda estamos asignando 30 bloques para lo que hemos llamado los no convencionales, que en términos sencillos, el no convencional, los yacimientos no convencionales son aquellos donde los hidrocarburos no fluyen de manera natural. En ese tipo de proyectos vamos a generar mucho más empleo de lo que se genera normalmente en los proyectos convencionales. Entonces yo creo que eso es lo que en última significa la ronda 2012 para los colombianos. Muy bien, damos paso a Edwin Villabona en Leticia. Don Edwin, muy buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches, doctor Cabrales. Su pregunta. Mi pregunta, Leticia, Amazonas, es uno de los municipios más alejados y que tiene por su posición geográfica muchos inconvenientes. El gas domiciliario para Leticia está siendo anhelado hace muchos años, hace más de 10 años, pero hubo una empresa que incluso parece que es de papel y solicitó tarifas y por eso no se ha podido acceder a presentar un proyecto, sin importar qué empresa lo presente. De tal manera que, ¿qué solución habría para ese tema, señor ministro, si es tan amable? Ministro. Sí, muchas gracias. Como usted sabe, estuvimos hace muy poco con el presidente en Leticia, donde surgieron estos temas que son de gran preocupación. Y hay dos elementos. Uno, la necesidad de poder contar con el servicio de gas natural a través de redes domiciliarias en la ciudad de Leticia. Y también el alto costo del transporte de combustible, porque recordemos que para llevar la gasolina y el ACPM a Leticia tenemos que embarcarlo desde Puerto Leguízamo en el Putumayo, por el río Putumayo, ingresar a Brasil, donde se convierte en el río Negro, y de regresarse aguas arriba por el río Amazonas hasta llegar a Leticia. Un trayecto de cerca de 3 semanas. De manera que tenemos estas dos grandes preocupaciones. La primera la vamos a atender con un proyecto de gasificación de la ciudad. Ya hay una iniciativa, ya hay una propuesta. Nosotros la estamos evaluando. Hay una compañía privada que ha presentado esa solicitud al ministerio y nosotros estamos en pleno proceso de evaluación. En este caso sería importando gas desde el Perú. Y en el caso del combustible líquido, buscar una fórmula que nos permita bajar un poco esos costos de transporte para disminuir el precio de los combustibles en el departamento de Amazonas. Pero aprovecho también para decir que en el departamento ha habido muy buenas noticias en los últimos meses, en buena parte por el trabajo del IPSE
Y yo creo que el doctor Juan Carlos Caiza nos puede contar, por ejemplo, cómo logramos, por primera vez en toda la historia, llevarle la energía 24 horas a Puerto Nariño, allá en el departamento de Amazonas. Muy importante. Muy bien. El IPSE, de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, desde el año 2010 viene desarrollando dentro de su estrategia de esquemas empresariales una concesión de área de servicio exclusivo en el departamento de Amazonas, que tiene como propósito llevar a 24 horas, ya está Leticia, pero las demás cabeceras, las demás localidades son 43, y en el mes de diciembre del año pasado pudo llegar Puerto Nariño a 24 horas del servicio. Esto para una amplia promoción en el sector ecoturístico de este departamento. Esto también impacta en otro frente que está trabajando el instituto, y es la importancia de poder migrar en estas zonas biodiversas, de cambiar poco a poco la generación de energía eléctrica con base en diésel a fuentes de energía alternativa. Esta concesión permite que un 5% de estas tecnologías en el 2015 migre a fuentes de energías alternativas. Muy bien, saludamos a Fernando Santa en Perales, Antioquia. Fernando, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy especialmente al ministro. Una pregunta especial para usted, ministro. En Puerto Perales, Antioquia, existe la única refinería privada del país que hace 10 años está cerrada y el proceso lo lleva a la superintendencia de esos 10 años. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros somos una población de 4.200 habitantes, es un corregimiento del municipio de Puerto Tinjo, Antioquia. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno agilice el proceso de la superintendencia de sociedades y que Ecopetrol se vuelva un socio estratégico de la Refinar S.A. ubicada en el corregimiento de Puerto Perales, ya que con la apertura es la gran oportunidad para generar empleo, ministro. Más o menos estamos hablando entre 1.200 y 2.000 empleos, y eso generaría una descongestión al desempleo total, una gran porcentaje de desempleo que tenemos aquí en la región. Ministro, por favor, yo le pido en nombre de toda mi comunidad, yo soy un líder comunitario, que nos colabore con este tema, porque ya llevamos 10 años, ministro, y no nos han pagado, no nos han cancelado el tiempo que laboramos en la refinería, y el gobierno en este momento nos pueden ayudar mucho, porque es que nosotros también somos Colombia, ministro, y la prosperidad debe ser para todos nosotros. Yo le agradezco en el nombre de mi comunidad, muchísimas gracias. Muy bien, don Fernando, muchas gracias. Además, con llamadas de celulares de Puerto Perales, Antioquia, ministro. Estamos interesados en desarrollar la industria de derivados a gran escala en nuestro país. Y esto de ninguna manera está restringido solo a Ecopetrol. Por el contrario, queremos que haya más refinerías privadas. Precisamente por eso, el precio de los combustibles que les pagamos a los productores es el precio internacional, para que haya competencia, para que aquí no se piense que se está favoreciendo a Ecopetrol en contra de otros. No es la única refinería que existe en el país, la que usted menciona, privada. Tenemos otra en Yopal. Hay iniciativas privadas en el campo de las refinerías. La verdad que son bienvenidas. Estudiemos su proyecto. Lo importante es que haya más iniciativas, que en el país haya más esfuerzos por buscar convertir nuestro crudo en productos refinados de mayor valor que el propio petróleo. Muy bien, saludamos a Fernando Márquez en Bucaramanga. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué en Bucaramanga, siendo Santander un productor de petróleo y gas, tenemos el gas domiciliario, el gas de cilindro más caro que en cualquier otra parte del país? Porque le oía decir en meses anteriores que no, el cilindro de 40 solo nos varía 38.000 pesos, y aquí nos está valiendo 48.000 pesos. Y otra cosita, el llenado me parece que es muy insuficiente, pues no alcanza igual que hace 4 o 5 años, es muy poquito lo que nos dura, habiendo tenido reparado todos los equipos. Entonces me gustaría saber quién regula el precio de esos cilindros, tanto el de 40, el de 30 y el de 100, y cuándo podíamos nosotros saber el precio exacto que sea por el ministerio que nos regule tanto el llenado sea completo como el precio del cilindro. Muchas gracias. Muy bien, don Fernando, muchas gracias, ministro. Gracias, don Fernando.
Usted nos habla del gas propano, que es el gas que viene en cilindros, que es distinto del gas natural que va por las redes domiciliarias. El gas propano en nuestro país está regulado. Usted puede ver en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas cuál es el precio al que le deben cobrar esos cilindros. Hay que anotar que el año pasado hicimos una transformación muy importante. Ahora todos los cilindros tienen una marca, se sabe de quién son y son el proveedor del servicio de gas propano. De manera que usted puede exigirle a ese proveedor, porque tiene la marca del cilindro, si es que considera que no lo están llenando al nivel adecuado. De manera que usted, en la medida que tiene esa relación con el proveedor, que ya estableció su marca, con el cilindro que no es universal, sino que viene con el sello de la empresa que le está dando el servicio de gas propano, verificar si no viene con la cantidad adecuada. De manera que a través de la Comisión de Regulación usted puede saber cuál es el precio. Y si tiene alguna insatisfacción y desea quejarse, lo debe hacer ante la Superintendencia de Servicios Públicos, donde le van a atender su queja. Muy bien, doctor Cabrales, a propósito de este tema de gas, que también como lo anotaba la persona que nos llamó desde Bucaramanga, don Fernando, dice, Colombia también es un país con muchas reservas de gas. En este tema de las rondas, de lo que se hace, ¿solo se mira el tema de petróleo o también hay expectativas en lo que puede pasar con el tema de gas? No, claramente la ronda incluye tanto el petróleo como el gas, digamos los hidrocarburos de manera general. Y claramente en Colombia existe cuencas donde hay una alta prospectividad en materia de gas, así que lo importante es, como le decía ahora, es poder impulsar esa actividad exploratoria para aumentar las probabilidades de encontrar más campos de gas y más grandes. Pongo el ejemplo de la costa fuera del Mar Caribe colombiano, donde muchas personas piensan que hay una prospectividad muy interesante de gas, eso por un lado. También menciono el tema de los no convencionales en materia de gas, donde la prospectividad, según la información que tenemos, también es muy alta. Estamos hablando de un potencial bien interesante en materia de gas. Entonces, la ronda apunta también a poder desarrollar ese potencial gasífero que tiene Colombia. También tenemos más preguntas por las redes, Andrea. John Jairo, otra de las preguntas que nos llegó fue desde Evejico, en Antioquia. Nos dice lo siguiente: en Evejico, con la explotación ilegal de mineral, causan grandes daños al ambiente, la propiedad privada y bienes públicos. Por Antioquia, la Secretaría de Minas y la Alcaldía los acolitan escudándose en que es explotación por barequeo. ¿Qué puedo hacer? El nombre de la persona que nos envía esta inquietud no es revelado a petición del interesado. Señor ministro. La minería ilegal está destruyendo nuestras cuencas, nuestros bosques, y debemos combatirla con toda la fuerza del Estado colombiano. Obviamente hay una minería que es artesanal, que es tradicional, que se ha venido haciendo por décadas y para la cual el Código de Minas establece su viabilidad, la hace posible, que es la minería del barequeo. Es decir, personas que a título individual y de manera manual tratan de obtener algún gramo de oro por medio de esta técnica ancestral. Pero esto es muy distinto de la minería con maquinaria, con equipos pesados, que es la que se encarga de destruir esos ríos y esos bosques. A esa minería tenemos que combatirla. ¿Cómo la combatimos? A través de la Policía Nacional. La policía hace los operativos para incautar esta maquinaria, para inmovilizarla y sobre todo también para confiscar los minerales que son extraídos ilegalmente. Tenemos muchos operativos, las personas pueden ayudarnos a orientar esos operativos, denunciando, dando información y por lo tanto dándole a la fuerza pública todo el respaldo para que vaya a combatir esta actividad que le hace tanto daño a nuestro país. Muy bien, saludamos en Chía, nos llama Jerón Meboren. ¿Me regala cómo se pronuncia su apellido, Jerón? ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Mil gracias. ¿Su pregunta? Sí, no, soy algo francés, residente en su lindo país desde hace casi 25 años y investigador en energía renovable de biomasa. Conozco un poquito al doctor Keisa y me sorprende la posición a veces del Ministerio de Energía sobre una oposición férrea, si puedo decir, a la
sustitución de generación a CPM versus biomasa. Bon, sé que hay un vacío de legislación, la ley del doctor Pastrana del 2001 reguló el etanol y el biodiesel, pero no la biomasa como carburante, y el ahorro para el Estado, y eso lo sabe Juan Carlos Caiza, el ahorro por mega producido al año, biomasa versus ACPM, es de $1,500,000 por mega producido. Y además podría eso en la zona que trabajé, si puedo decir, desde hace 15 años, que es el Bajo Atrato Chocoano, con las comunidades negras, a donde tenemos el recurso, con permisos de aprovechamiento, podríamos generar hasta 15.000 empleos directos. Muy bien, Guillermo, señor ministro. Bueno, nosotros tenemos un enorme interés por desarrollar todas las energías alternativas. De hecho, son la mejor fórmula que tenemos para llevar energía a los millones de colombianos que viven en zonas no interconectadas. Por eso las iniciativas que se lideran a través del IPSE, todas están orientadas a establecer los paneles de energía solar, molinos de energía eólica, para que podamos llevar esa energía a La Guajira, a los departamentos de la Orinoquia, de la Amazonia, de forma tal que busquemos estas energías alternativas. Ahora, en términos de producción de biocombustibles a partir de biomasa, nos interesa experimentar, nos interesa conocer alternativas, en la que podamos producir esos biocombustibles, por ejemplo, de las mismas basuras o del bagazo de la caña de azúcar, de forma tal que seamos pioneros en esa materia a nivel mundial. Tenemos todo para hacerlo. Ya hemos dado un paso muy grande produciendo etanol a partir de la caña de azúcar y biodiesel a partir de la palma de aceite, pero queremos seguir incursionando y para eso tenemos nuestros laboratorios, particularmente del Instituto Colombiano del Petróleo, incursionando y explorando esas alternativas. Y en el campo del sector eléctrico, dándole mucho respaldo, como nos puede comentar ahora el doctor Caiza, a proyectos individuales de microcentrales, de energía eólica, de energía solar, para llevar energía, por ejemplo, a municipios como Nazaret, en el departamento de La Guajira. Doctor Caiza. Jerome, como usted bien sabe, las zonas no interconectadas las podemos dividir en las zonas concentradas y zonas dispersas. Las zonas concentradas, estamos procurando que estos 39 puntos del territorio nacional puedan llegar en el año 2014 a 24 horas, algunas con interconexión y otras buscaremos los potenciales energéticos para que así sea. Pero en las zonas dispersas existen aproximadamente 1 millón de personas. De este millón de colombianos, 500.000 no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. En un corto plazo se está llegando con plantas diésel, pero estamos migrando a las fuentes de energía alternativa y atacando este tema en 3 frentes. El primero, el instituto ha desarrollado 7 centros de innovación. Uno, con base en biomasa, en Necoclí, con una planta peletizadora. Sé que usted ha participado en esto. Segundo frente, es el frente de los esquemas empresariales. El servicio de energía eléctrica tiene que ser sostenible. Y aquí es donde, Jerome, todo el apoyo del Ministerio y del IPSE para que usted pueda promover este tipo de proyectos en alguna zona del país. Y el tercer frente es la regulación. El kilovatio con base en agua es muy barato en nuestro país. Vamos a actualizar la resolución 091. Queremos generar incentivos para que el sector privado pueda entrar a prestar el servicio de energía eléctrica con estas fuentes. Hay un ejemplo para terminar que es un caso exitoso y es Mapiripán. Electrimapiri entra ahora en el mes de julio a 24 horas de prestación del servicio de energía eléctrica y lo va a hacer también con base en biocombustibles. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a Marta Hinderman desde Gachetá. Me llama, hemos perdido la comunicación, me dicen, en el tema de zonas no interconectadas, doctor Caiza, ¿qué zonas vienen para que tengan el suministro de energía? Hay muchas regiones donde apenas es unas pocas horas, pero ya hay algunas zonas ya definidas donde pronto van a tener las 24 horas del día de la energía. No, Jairo, las zonas no interconectadas rápidamente es la región amazónica, el Alta Orinoquía, el Chocó Biogeográfico, la Alta Guajira
y el Caribe y algunos puntos de los parques naturales y zonas aisladas dentro del sistema interconectado. La meta del plan de desarrollo es llegar primero a las 39 cabeceras municipales. El año anterior llegamos a Mitú con 24 horas, a Orocué por interconexión y a Puerto Nariño, como lo mencioné, dentro del esquema de área de servicio exclusivo. En este año vienen otras 6. Pronto entrará el próximo mes Mapiripán y viene Puerto Leguízamo y La Macarena. El próximo año vamos a tener 9 cabeceras municipales. En una primera fase mejorando los centros de generación y las redes de distribución, y hago referencia en esos 9 a los 6 municipios de la costa norte de Nariño y los 3 municipios de la costa caucana. Y en el año 2014 llegaremos ya a los municipios chocuanos, bien sea en una primera fase mejorando los parques de generación y posteriormente con interconexión, y con interconexión a Vigía del Fuerte, el único municipio de Antioquia que hace falta para que esté interconectado al sistema. Muy bien. Saludamos en Sincelejo a Apolinar Casares. Apolinar, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los proyectos de interconexión eléctrica que tienen en la zona de La Mojana? Puesto que yo soy de La Mojana y en la vereda donde yo me crié no hay luz. Entonces, yo me refiero a las zonas rurales, no a las zonas urbanas, a las rurales, a las veredas, caseríos y corregimientos. Y ahí hay muchos caseríos y corregimientos que no tienen energía eléctrica aún a este siglo. Entonces, quisiera saber cuáles son esos proyectos que tienen para esa zona de La Mojana. Muy bien, muchas gracias, don Apolinar, ministro de Defensa, por el lado de La Mojana. Le comento, tenemos en el gobierno un fondo dedicado exclusivamente a la energización en zonas rurales, el FAER. El FAER este año va a aprobar proyectos por 120.000 millones de pesos, algunos de ellos en el departamento de Sucre, de manera tal que una vez ya cubiertas las necesidades de las cabeceras municipales, vamos hacia las veredas para llevar energía. Estos proyectos van a ser liderados por el operador de la red, que en esta zona del país es Electricaribe. Ellos son los que nos presentan las necesidades y le vamos dando prioridad a aquellas veredas donde sea menor el costo de extender la red, más o menos unos 6, 7 millones de pesos por familia. Esto nos permite ir avanzando en todo el territorio nacional con la electrificación rural. Y además hay una buena noticia para Sucre. Acabamos de aprobar un proyecto con recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y algunos aportes de los gobiernos municipales para llevar el gas natural a 5 municipios del departamento de Sucre, que si bien están cerca de un campo importante que es el de La Creciente, todavía no cuentan con este servicio. De manera que este año se aprueban los recursos para esos 5 municipios del departamento de Sucre, todos ellos en la zona de La Mojana. Muy bien, ahora damos paso a Andrea con más preguntas en las redes. Otra de las preguntas que nos llegó a nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, nos la envía Gregorio Hernández. ¿Qué hacen con el dinero que produce la minería y en qué la invierte el gobierno? Señor ministro, muy importante con el tema de regalías. Este año el país está generando 9.1 billones de pesos en regalías. Las regalías nos permiten llevar prosperidad a todos los departamentos y municipios del país. Las regalías nos permiten que en todo el país se logre aumentar el nivel de vida, mejorar la calidad de vida con base en esta riqueza que tenemos en el sector minero energético. Las regalías son ese instrumento que el gobierno acaba de reformar con el apoyo del Congreso de la República para que deje de estar excesivamente concentrado en los municipios productores y pase a ser repartido de manera más equitativa por todo el territorio nacional. Ya empieza a funcionar este nuevo sistema general de regalías. Todos y cada uno de los colombianos somos parte del sistema general de regalías. Todos y cada uno de los municipios van a recibir recursos. Cualquier entidad pública o privada puede proponer proyectos, sin distinción, pueden ser educativos, de salud, de infraestructura, de manera que el sistema está abierto y funciona sobre la base de unos triángulos de decisión, los órganos colegiados de administración y decisión, donde se sientan el gobierno departamental, el gobierno municipal y el gobierno nacional a evaluar esos proyectos. 9.1 billones de pesos de regalías, un récord histórico que nos va a permitir que de esta locomotora minero energética irriguemos prosperidad
en todos y cada uno de los municipios de nuestro país. Muy bien, ministro, saludamos a esta hora a José Manuel Guevara en la Loma Cesar. José Manuel, muy buenas noches. José Manuel. José Manuel. Bueno, creo que se nos ha perdido la llamada. Ministro, a propósito del tema de las regalías, es muy común y es muy frecuente que la gente no crea que las regalías efectivamente llegan a los municipios. ¿Qué tipo de control se establecieron con todos estos cambios que ha hecho el gobierno de la mano del Congreso para que haya un mayor control, para que no pasen municipios que reciben muchas regalías y son casualmente las más pobres? Estos recursos no se van a decidir en Bogotá. Este es un primer elemento. Aquí va a haber más participación, más democracia. Los OCADs van a funcionar a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel regional, de cara al país, de manera abierta. Cada proyecto que sea aprobado por estos órganos colegiados tendrá que venir con un visto bueno de alguna entidad independiente que dé su aval, que haya analizado el proyecto y que muestre que es un proyecto que cumple con un objetivo que tiene una gran importancia para el desarrollo de esa región. Estas fuentes de opiniones, de avales independientes son fundamentales para darle más transparencia al sistema. Y algo que también es muy importante dentro de la nueva institucionalidad es que vamos a tener una gran cantidad de personas vigilantes por la utilización de estos recursos, porque recordemos que esto ya no es una decisión del nivel central, esto ya no es algo que se determine en Bogotá, es algo que va a sesionar en cada municipio, en cada departamento, donde podrán participar numerosos alcaldes, los gobernadores de la región y por supuesto delegados del gobierno nacional. Muy bien, y en Urna de Cristal también tenemos la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. ¿Por qué se han entregado títulos mineros en zonas protegidas? Una pregunta de Enrique Martín, ¿por qué se han entregado títulos mineros en zonas protegidas? Bueno, en el país hay zonas donde no puede haber minería, como los parques nacionales. Pero hay zonas que se consideraron zonas de reserva en el año 1959 que a través de un procedimiento legal pueden pasar a ser utilizadas para el desarrollo de proyectos mineros, de proyectos energéticos, etc. De manera que la exploración no está prohibida en estas áreas de reserva. De manera que eso no riñe con la institucionalidad ambiental. Por supuesto, cada proyecto debe tener una licencia ambiental, donde la autoridad establece cuáles son los requisitos y bajo qué condiciones se puede dar. Pero donde definitivamente no hay minería, donde no hay discusión, no hay debate, es en los parques nacionales, en los parques regionales, en los humedales y en los páramos. Allí no puede haber minería. Y en estas 17.6 millones de hectáreas que justamente mirábamos la gráfica, ministro, como para reiterar un poco ese tema de la importancia que tiene, porque creo que en Colombia no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Veamos la gráfica. Las zonas que están en amarillo son las zonas que hacen parte de la reciente declaración de áreas mineras estratégicas, donde allí no se podrán presentar solicitudes de título minero, donde queda restringida la minería a ciertas iniciativas que pueda tomar el Estado colombiano en áreas muy puntuales, bajo condiciones muy exigentes en lo ambiental, en lo social y en lo laboral, de forma tal que pueda haber un desarrollo ordenado. Pero ya no están disponibles para la minería sobre la base de solicitudes que se pueda presentar por cualquier individuo simplemente con la cédula de ciudadanía como ocurría en el pasado. Y esta otra, la gráfica que veíamos anteriormente, tiene unas líneas verdes. ¿Qué pueden estar significando? Las áreas verdes de este mapa son algunas áreas que previamente ya habíamos declarado como áreas mineras estratégicas, en las que aplica exactamente la misma condición. Allí no se pueden solicitar títulos mineros, el Estado colombiano puede organizar desarrollos mineros sobre la base de procesos competitivos, con criterios de selección objetivas, donde buscamos empresas o individuos que tengan una clara vocación minera y que estén dispuestos a desarrollar los proyectos bajo las reglas de juego que nosotros establezcamos. Pero ya nadie puede ir a solicitar un título minero en esas áreas. Quedan por fuera de ese sistema
que fue tan perjudicial y que generó lo que el país conoce como la feria de títulos mineros. Porque hay que recordar que en el país hay 9.100 títulos mineros vigentes, pero solamente 60 de esos 9.100 títulos pagan el 80% de las regalías. Quiere decir que hay una gran cantidad, miles de títulos ociosos que se otorgaron a personas que no tienen ningún interés en desarrollarlos, sino simplemente especular con ellos. Eso es lo que queremos evitar a toda costa y por eso estamos moviéndonos hacia un sistema que es similar al que hoy en día tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde se establecen unas áreas, se define en qué condiciones se quieren desarrollar, sobre la base de que le den recursos al Estado colombiano y que se cumplan unos estándares muy altos en materia ambiental y en materia social. Saludamos en Mocoa, Putumayo, a Johanna Bermeo. Johanna, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacerle la siguiente pregunta al ministro. A mí me gustaría que el ministro me indicara cuáles fueron las condiciones para que la región de Putumayo, el departamento del Putumayo, ahora sea catalogado Distrito Sur-Sur, cuando hace parte de la región amazónica y sus condiciones de megadiversidad, ecosistemas frágiles, tienen todas las componentes de región amazónica, y teniendo en cuenta que las posibles minas o los bloques que piensan dar están con pendientes mayores al 70%. Ministro. El departamento de Putumayo es un departamento de gran importancia para el sector minero energético del país. Allí es donde se produce una parte muy importante de nuestro petróleo y donde también tenemos una gran expectativa en el sector minero. Le queremos dar el tratamiento de zona de alto riesgo ambiental, por eso tenemos cuidados especiales, de forma tal que el desarrollo minero energético sea totalmente compatible con la preservación de la biodiversidad. No vamos a correr, vamos a hacer desarrollos en áreas puntuales y específicas e insisto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene unos objetivos muy concretos de asegurar que estas empresas que exploran y producen hidrocarburos en el Putumayo mantengan unos elevadísimos estándares de forma tal que no se ponga en peligro esa riqueza en materia de biodiversidad. Nosotros tenemos una especial preocupación, somos muy conscientes de la vulnerabilidad del departamento de Putumayo, sabemos lo importante que es como fuente de agua para nuestro país, sabemos lo importante que es desde el punto de vista de la extensión de nuestros bosques, de forma tal que tenemos eso absolutamente claro y somos particularmente cuidadosos con el desarrollo de nuestro sector en ese departamento. Pero, doctor Cabrales, ¿cómo se tiene eso previsto, digamos, en este proceso de adjudicación? ¿Qué es un mecanismo que uno puede decir, aquí efectivamente se está protegiendo el medio ambiente o se está protegiendo el deterioro de la población? Pues mire, John Jairo, para los 115 bloques que estamos ofreciendo este año, hicimos un ejercicio muy riguroso de planeación tanto en lo social como lo ambiental. Y para contestarle la pregunta a Johanna, en la parte ambiental hicimos una interacción muy cuidadosa, muy detallada con toda la autoridad ambiental, con todas las autoridades ambientales del país. Nos reunimos con la Unidad de Parques Nacionales, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el mismo Ministerio de Ambiente. Hicimos un proceso también de verificación con las corporaciones autónomas ambientales en todo el país, de tal manera que nos aseguráramos que los bloques, las áreas que estamos ofreciendo no se superponen con áreas protegidas, es decir, áreas donde existe restricción absoluta para desarrollar este tipo de actividades, como ya lo dijo el ministro, parques, humedales Ramsar, en la parte de costa afuera, los manglares, etcétera. Entonces ahí nos sentimos, digamos, muy tranquilos de que no hay superposición de áreas protegidas con los bloques que estamos ofreciendo este año. Tenemos más preguntas por la página web y por las redes sociales, Andrea. Así es, John Jairo, desde Río Negro, Santander, nos escribieron. En la región del Bajo Río Negro hay una petrolera que nos tiene 4 puentes partidos en una red secundaria. La inversión social no se ve por ningún lado. Firma Josefina Tobón. Bueno, esa pregunta de Josefina en Río Negro, Santander. Doña Josefina, la inversión social va a dejar de ser una aspiración, va a ser una obligación.
en los nuevos contratos petroleros, los que suscribiremos tan pronto termine la ronda 2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una de las obligaciones contractuales será la de la inversión social, verificada permanentemente por la agencia, de forma tal que ya está establecido como obligación de la empresa petrolera asignar un porcentaje de los recursos que destina a la inversión en exploración de petróleo a las actividades sociales. No se establece si es para transporte o para educación o para agua potable, pero está claro que hay un compromiso en términos de recursos. Queremos elevar el nivel de responsabilidad social de las empresas petroleras que trabajan en Colombia. Estamos muy satisfechos de que hayamos logrado alcanzar la meta del 1.000.000 de barriles, que estemos poniendo a Colombia en el mapa petrolero mundial. Pero nada logramos si eso no se traduce en bienestar para las comunidades que viven en las zonas de impacto de las empresas petroleras. De forma tal que ahora viene de la mano un pacto del 1.000.000, donde comunidades, gobierno y empresas nos comprometemos a que la política social se vea apoyada por los recursos que ofrecen las empresas petroleras para que podamos lograr un objetivo, que es nuestra meta, erradicar la pobreza extrema en estas zonas petroleras del país. Porque es un contrasentido que de la mano de nuestra principal riqueza, que es el petróleo, exista también un elevado nivel de pobreza. Tenemos que evitar esa contradicción y la forma de hacerlo es de la mano de las empresas petroleras buscando programas sociales que son obligaciones contractuales para resolver los problemas de las comunidades. En el caso de Río Negro, digamos, que ella denuncia, ¿ante quién debe denunciar en el caso de estos 4 puentes que están partidos y ella dice que es por culpa de la petrolera? ¿Hay alguna forma que también la comunidad pueda formular esas quejas? Yo le solicitaría, John Jairo, que nos indique por la misma vía que presentó su pregunta, sí, cuál es la empresa, cuáles son los puentes y que verifiquemos de dónde surge el daño de esos puentes. Okay. Y allí trabajaremos conjuntamente con la empresa y por supuesto también con el Ministerio de Transporte o si se trata de vías departamentales con la Secretaría de Transporte de Santander para ver cómo podemos atender esa necesidad. ¿Cómo es su Twitter para que lo escriban por ahí? @Mauricio Card, hasta la D, Mauricio Card. Algo muy importante, nosotros acabamos de crear una nueva empresa en el país que se llama Cenit, que es la empresa que va a operar y a expandir la red de oleoductos y poliductos que eran de Ecopetrol. Se crea una nueva empresa. Esa empresa ya nace grande, ya nace en la cumbre, porque con esos activos que recibe se convierte en la segunda empresa de Colombia. Esa empresa se encargará precisamente de ampliar la red de oleoductos para que disminuyamos la necesidad de utilizar carrotanques llenos de crudo en nuestras carreteras. De manera que por eso hemos querido darle un nuevo foco a esa entidad y algo muy importante para todos los colombianos, que se dedique de manera muy clara, con recursos y que tenga visibilidad ante el país al mantenimiento de los oleoductos y los poliductos para darles más confiabilidad, porque sabemos que como resultado del cambio climático ha habido problemas, ha habido inestabilidades geológicas que han generado roturas de los oleoductos y de los poliductos. Esta empresa se encargará de ser la que va a poner los recursos para mejorar el estado de los oleoductos y prevenir futuros daños. En Samaná, Caldas, saludamos a Abelardo Cardona. Don Abelardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a Urna de Cristal, nos parece muy importante el programa. No sé quién de todos, de los 3 que hay, si el ministro nos puede dar la información al respecto de la pregunta que le voy a hacer. Samaná, Caldas es un municipio potencialmente rico en minerales, no figura en el mapa de Colombia, en el mapa minero de Colombia. A Samaná llegan muchas personas a hacer estudios con respecto a lo de minas. En estos momentos pues se nos hace extraño que en el corregimiento de Berlín hubieran hecho unas exploraciones para estudiar, según eso, la explotación del uranio.
y hubo una compañía pues que no conozco muy bien qué compañía, hizo unas exploraciones, llevó materiales, salió y ya dicen que no encontraron nada. Entonces se nos hace extraño pues esto, que todo el mundo viene y nos mete la mano y no sabemos qué pasa. Señor ministro, no sé si usted me puede responder al respecto, ¿qué hay para estos municipios? ¿Quiénes son los que se encargan de manejar al respecto lo de la cuestión minera? Gracias, don Abelardo, ministro. Con esto de los recursos potenciales mineros hay mucha especulación y al país lo que le hace falta es más investigación, más conocimiento de su riqueza geológica. Por eso la ley de regalías establece que una parte muy importante de los recursos se va a destinar a fortalecer el servicio geológico colombiano, para que acabemos con esos rumores y tengamos más ciencia, más investigación, más conocimiento. Esto es lo que va a hacer el servicio geológico colombiano de la mano de las facultades, de las escuelas de minas, de geología, de forma tal que tengamos un mejor entendimiento de qué es lo que tenemos allá abajo. Cuando sepamos a ciencia cierta si hay ese recurso, pues esas áreas serán declaradas de minería estratégica, porque nada más estratégico que el uranio. Recordemos que es la fuente indispensable para la energía nuclear y para un país es parte de su seguridad nacional. De forma tal que si las investigaciones nos indican que hay algún potencial de uranio, pues definitivamente serán áreas que se convertirán en áreas mineras estratégicas, es decir, por fuera, insisto, de esta avalancha de solicitudes de títulos mineros y más bien dándole al Estado colombiano el control sobre ese recurso. Y saludamos a Ana Gómez en Bogotá. Ana, muy buenas noches. Buenas noches. Esta es una pregunta para el doctor Juan Carlos Caiza. Dado que todavía en Colombia es muy alto el número de municipios que no tienen energía a las 24 horas y el gobierno está buscando llevar educación a todos los niños de nuestro país, ¿existe algún programa para adelantar la conexión eléctrica a escuelas y a centros de salud a cargo del ICSE? Doctor Caiza. Muchas gracias por esa pregunta. Eso me permite explicar uno de los frentes de la estrategia de energía social para la prosperidad y es el frente social que abarca 5 puntos. El primero, estamos apoyando todo el plan Fronteras que lidera la Cancillería. El segundo, el plan de consolidación que lidera la Presidencia de la República con el Ministerio de Defensa. El tercero, estamos energizando pueblos indígenas y afrodescendientes. Comenzamos ahora a energizar 7 pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, de la mano con el gobierno de Estados Unidos, con USAID y con el Ministerio de Medio Ambiente. El cuarto es un programa que lidera el señor ministro de Minas, que se denomina Luces para Aprender, y es el logro de poder sumar esfuerzos. Ministerio de TICS va a poner los computadores para educar y el internet satelital. Ministerio de Educación va a hacer una pedagogía alrededor de los sistemas energéticos que llevemos. El IPSE y el Ministerio de Minas y Energía, de la mano de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, en una primera fase barrerá al departamento del Chocó para poder llegar a una cerca de entre 80 y 100 escuelas con fuentes de energía alternativa, en este caso paneles solares, paneles fotovoltaicos, para que la energía llegue ya, antes de que llegue la interconexión. Y finalmente, el próximo año iniciaremos con una mejor práctica que desarrolló el IPSE, y es la generación de energía con fotovoltaicos en centros de salud. Muy bien, ministro, pues ya de esta manera estamos terminando esta urna de cristal, pero antes creo que usted ha informado por su cuenta de Twitter que se ha recuperado ya tema de energía en Arauca tras una acción terrorista que tumbó unas torres y termina afectando a la población, porque no afecta a nadie más sino a la población. ¿Cómo va esa situación en Arauca? Gracias, don Jairo. Sí, efectivamente ayer tuvimos un daño en la línea de interconexión cerca a Saravena. Eso dejó sin energía a los municipios de Saravena, Arauca, Arauquita. Hoy ya está el 40% del servicio restablecido en estos municipios gracias a la interconexión con Venezuela. Las reparaciones nos tomarán unas 24 horas de forma tal que la situación se normalizará plenamente mañana. Esto muestra que el Estado colombiano responde rápidamente a estas situaciones y los habitantes del departamento de Arauca pueden estar seguros que desde ayer a las 5 de la tarde, cuando se produjo este episodio, hemos estado permanentemente pendientes de la situación. Yo, Jairo, si usted me permite, para terminar,
Todos los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos del sector minero energético. Es la mejor oportunidad que tenemos los colombianos para mejorar nuestro nivel de vida. Son los recursos de todos que se van a convertir en fuente de prosperidad a través de las regalías, de los impuestos, de los dividendos de empresas como Ecopetrol. Para todos los colombianos es fundamental que este sector se desarrolle y se mantenga volando alto por mucho tiempo, obviamente bajo los más altos estándares ambientales y sociales. Nosotros tenemos esa preocupación como la tiene todo el pueblo colombiano. Queremos hacer la tarea para que todos los colombianos se sientan seguros de que la autoridad es exigente, impone condiciones, impone requisitos, pero al mismo tiempo dándole el apoyo a un sector que es nuestra mejor apuesta hacia el desarrollo. Hemos alcanzado hitos muy importantes, como el 1.000.000 de barriles. Somos el 5º productor de carbón a nivel mundial, pero tenemos que mantener esta velocidad de crucero por mucho tiempo. Tenemos que darle sostenibilidad. Por eso es tan importante seguir buscando, seguir explorando, tratar de encontrar más petróleo, más reservas mineras. Eso es lo que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ahora la recién creada Agencia Nacional de Minería. Ese es nuestro reto, darle al país muchos años de prosperidad sobre la base de un sector que está permitiendo posicionar a Colombia como un jugador importante a nivel regional y a nivel internacional en el mundo energético. Ministro, me dicen por el interno que hemos recibido muchos comentarios en la página de la minería, de los mineros tradicionales, que dicen que se sienten perseguidos. ¿Ellos cómo pueden hacer para entrar en ese marco de la legalidad, lo que se conoce como mineros tradicionales? A los mineros tradicionales de Colombia, el Estado colombiano les da la mano. El Estado colombiano quiere que ustedes entren a la formalidad, quieren facilitar las condiciones para que puedan obtener un título minero. También quiere que ustedes se formen empresas pequeñas, medianas, incluso dándoles los beneficios de la ley de primer empleo, es decir, con un impuesto de renta bajo, con una reducción en los impuestos a la nómina, los llamados parafiscales, es decir, tendiéndole la mano para que ingresen a la formalidad. Pero obviamente esos mineros tradicionales también deben cumplir con unos requisitos mínimos, especialmente en lo ambiental, de forma tal que reduzcamos ese impacto negativo sobre nuestra riqueza natural, sobre nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestros bosques. Aquí tenemos que trabajar todos de la mano, pero al minero tradicional no lo estamos combatiendo. Al minero tradicional lo que queremos es ayudarlo. A quien queremos combatir es al minero criminal, al que está del lado de las BACRIM, de los paramilitares, de la guerrilla, financiando esas actividades. A esa minería la queremos combatir con toda la fuerza del Estado. Pero esos no son los miles de mineros tradicionales que hay en nuestro país, que han operado ya por generaciones y que ahora lo que queremos es que entren a la formalidad, que les demos la mano para que puedan tener un título, pero obviamente donde el minero también se compromete a mantener unos estándares, a mejorar sus prácticas, a reducir su impacto ambiental. Muy bien, doctor Cabrales, muchas gracias de nuevo por participar en esta Urna de Cristal. Y para terminar, ¿cómo ve usted entonces las expectativas de reservas petroleras? ¿Colombia se va a mantener en un liderazgo a nivel mundial en materia de sus reservas petroleras? Bueno, a nivel de producción, como lo decía el ministro, estamos muy bien. Hay 18 países en el mundo que están produciendo por encima del 1.000.000 de barriles. Nosotros estamos muy cerca de llegar allá. Pero desde el punto de vista de reservas, ahí tenemos un reto muy grande. Ahí la tarea, digamos, no está terminada todavía. Así que es muy importante mantener estos ritmos de exploración para poder incorporar mayores reservas, para aumentar nuestros niveles de reserva, de tal manera que podamos darle una sostenibilidad a la actividad en el mediano y largo plazo. Ahí todavía tenemos un reto muy grande para seguir aumentando esas reservas. Muy bien, y doctor Caiza, muchas gracias también de nuevo por participar en esta urna. Y el mensaje pues para esos colombianos que todavía sueñan con tener la energía a las 24 horas al día. Tener en cuenta la oferta pública que tiene el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE para estas entidades territoriales. Como lo mencionaba el señor ministro, está el FAER, está también el FASNI, el Fondo de Apoyo para las Zonas No Interconectadas, y ahora con el nuevo sistema de regalías, la visión del señor ministro es que el IPSE se constituya en un ente estructurador de proyectos, que el instituto vaya y elabore los proyectos directamente con las entidades territoriales para que puedan ser presentados al Fondo de Compensación Regional y al Fondo de Desarrollo Regional. Hemos dividido el mapa de las zonas no interconectadas por zonas.
Así que visiten la página del internet del instituto para que conozcan los requisitos para presentar proyectos y para que puedan tener nuestro apoyo. La página es www.ipse.gov.co. Muy bien. Bueno, ministro, de nuevo muchas gracias y la buena noticia es que podría haber una reducción del precio de la gasolina. Sí, esa es una buena noticia, los colombianos la pueden esperar porque los mercados internacionales nos están ayudando en ese sentido. Ok, muy bien. A ustedes muchas gracias por participar en este programa, en Urna de Cristal, el único programa que abre a la participación ciudadana y en la que el gobierno responde. Andrea. John Jairo, gracias. Y a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas. Es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Pueden escribirnos o hacernos llegar sus comentarios a www.urnadecristal.gov.co. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV.